Buenas tardes, Puerto Rico. Acabamos de aprobar en la Cámara de Representantes un paquete de medidas que venimos trabajando hace varios meses y ciertamente las negociaciones no se hicieron esperar. Recordarán cuando hace escasamente 3 semanas atrás anunciamos un acuerdo de 12 años y de una aprobación de 12 billones de dólares para Medicaid en Puerto Rico en la versión del Senado, que tenía también el aval de la Casa Blanca, Senado republicano y demócrata. Finalmente, esa medida, ese proyecto que buscaba el ajuste de medicamentos y sus precios, no se iba a aprobar en la Cámara porque la Cámara tenía su propia versión. Así que finalmente, luego de varias negociaciones, anoche el liderato de mayoría y minoría en el Congreso llegó a un acuerdo donde se asignaron los fondos a Puerto Rico y estamos hablando de más de 5.7 billones de dólares para Puerto Rico en Medicaid por 2 años. Esto obviamente incluye la capacidad que tiene el gobierno de Puerto Rico para poder financiar el programa de Medicaid por los próximos 2 años, incluyendo el gobierno federal para el año 2020. Eso incluye 5.3 y la cobertura del ESMA o el pareo federal para Puerto Rico en Medicaid de 76%. La versión del Senado eran 70, este es 76, así que nos da más dinero. También incluye mi propuesta de eliminación del Health Insurance Tax, que es un tax que le costaba casi 200 millones de dólares a Puerto Rico y que se le pasaba en las facturas de los planes médicos. Este fin de semana les adelanté que el liderato del Congreso, con quien tuve comunicación, se reuniría para discutir esta y otras medidas pendientes que logramos incluir, entre las que se encuentran 1.9 billones de dólares para los fondos específicamente del PAN en Puerto Rico. Y esas gestiones las continuamos haciendo en la isla, 4 millones de dólares adicionales a los que recibimos en el día de hoy. En el programa de Medicaid, el paquete de financiamiento incluido para el gobierno federal, no se quedarán pendientes, no se iban a quedar pendientes todas las medidas de control de precios que estaban en la medida del Senado. Así que para evitar que el cierre gubernamental atrasara estos fondos para Puerto Rico hasta febrero, logramos incluirlas en el día de hoy. El Senado los va a ver mañana y se firmarán por el presidente. Y así, antes del receso de Navidad, Puerto Rico va a tener disponible sus fondos de Medicaid que le garantizarán la tarjeta de salud a los 1.1 millones de ciudadanos que en Puerto Rico reciben la tarjeta de salud. Este acuerdo para los años fiscales 2020 y 2021 asignan 2.6 billones de dólares en el primer año fiscal y 2.7 billones en el segundo año fiscal. También, a más tardar 6 meses después de esta fecha de promulgación, la propia agencia responsable de la administración del programa de Medicaid en Puerto Rico tendrá que designar un funcionario que no es el director de la agencia, que sea el líder de integridad del programa. ¿Por qué? Esto es parte de las medidas que se incluyeron como parte de la transparencia. 18 meses después de la fecha de promulgación, Puerto Rico tiene que publicar un plan coordinado con CMS y aprobado en Puerto Rico sobre cómo desarrollará todas las medidas para satisfacer la tasa de error de pago en requisitos que se incluyeron en el proyecto, incluyendo las referencias anuales, auditorías programadas para cumplimiento y confeccionar el plan de cómo se va a hacer un control de calidad de elegibilidad al proyecto de Medicaid y sus requisitos. Bajo este nuevo acuerdo, si no se cumplen con todas las medidas de fraude establecidas, habría una penalidad máxima de 2.5% que constituye la reducción mucho menos de la anunciada por el Acuerdo de Finanzas del Senado, que originalmente eran 20 y la habíamos bajado a 5. Esta medida, a su vez, provee una oportunidad para que Puerto Rico goce de hasta 200 millones de dólares adicionales al año si se certifica que el plan de Medicaid le cubre a los médicos por lo menos el 70% de lo que se le paga en el tarifario de Medicare y permite que se auditen e investiguen los pagos que hacen las aseguradoras contratadas por la salud para proveer estos servicios de la tarjeta en Puerto Rico. Esto no ha sido una tarea fácil, ha sido un trabajo en equipo y en conjunto junto al gobierno de Puerto Rico, la gobernadora Wanda Vázquez, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, los compañeros republicanos y demócratas en la Cámara y en el Senado, al igual que a cientos de organizaciones que nos ayudaron a hacer este acuerdo posible. Esto es histórico. Puerto Rico regularmente recibe un 55% de pareo federal y el gobierno de Puerto Rico tiene que siempre poner el resto. Ahora, luego de esta asignación, tendríamos Medicaid por 2 años, lo que va a permitir que nuestra tasa de ESMAP sea de un 76% en lugar de 55%. Y le elimina el cap de 375 millones de dólares que recibíamos del gobierno federal en arroz y habichuela. Puerto Rico va a tener sus fondos de Medicaid para Puerto Rico por los próximos 2 años. Y habrá quien dice, bueno, un acuerdo de 4. Aquel acuerdo de 4 tenía hasta 70%, este lleva hasta 76%. Y además de eso, es la primera vez que se nos saca del cap de 55%. Mejor aún,
Este acuerdo suaviza dramáticamente todas las medidas de control de gastos, de control de fraudes y de abuso que estaban incluidas en las medidas tanto de Cámara como Senado. Esto es un logro grande. Durante el primer año que llegué a Washington, aprobamos 296 millones de dólares para Medicaid. En el segundo año, utilizando el huracán María, logré un 100% por 2 años también para 4.9 billones de dólares. Ahora, con este acuerdo de 2 años a 76%, conseguimos 5.7 billones de dólares aproximadamente para Puerto Rico. Esto también, la eliminación permanente del Health Insurance Tax o el HIT, que es una medida que propuse en el proyecto de la Cámara 2243, debe representar un alivio para todos los suscriptores de planes médicos que están sujetos a este impuesto porque las aseguradoras lo pasan directamente al paciente. Esta medida está incluida en la sección 9010 del Affordable Care Act del 2010, que requiere que a todas las compañías de seguro de salud paguen un impuesto cuando tienen costos en primas en las que exceden los 25 millones de dólares. Según esto y según el Obamacare el estudio realizado por el Congressional Budget Office, durante el año 2009, este impacto del HIT y otros impuestos establecidos por esta ley eran transferidos de las aseguradoras a sus clientes mediante el aumento en el costo de prima. En el caso de Puerto Rico, esto evidentemente el HIT había tenido un efecto de incrementar el costo de las primas de salud por 2%. Ahora, logrando que mi medida se incluyera en este acuerdo, se eliminan este aumento de primas de 2% y las aseguradoras tendrán que bajar estos costos de servicios de salud para el pueblo de Puerto Rico. Este proyecto que aprobamos hoy en la Cámara también incluye medidas para el cuerpo de ingenieros, entre los que estamos evidentemente dándole fondos a la Guardia Nacional, medidas para reconstruir el hangar de la base Muñiz, al igual que permitir proyectos nuevos que puedan ser considerados y obviamente permitir que continuemos la lucha para el caño Martín Peña. Estos fondos son parte de lo que hemos estado peleando durante los pasados 2 años y medio y que año tras año logramos asignaciones adicionales. También logramos que se incluyera ahí una iniciativa nuestra sobre el control de narcotráfico, seguridad, obligando al Departamento de Defensa y al Pentágono a que hagan una revisión sobre todo lo que es el terrorismo, la trata humana, drogas en el área del Caribe. Esta medida mía, que fue auspiciada por la congresista Stephanie Murphy, fue incluida en este proyecto de ley y tendrá que hacerse un plan de revisión para Puerto Rico en estas áreas de seguridad, también incluido en el paquete que vemos hoy. ¿Cómo nos ayuda esto? Una vez el Congreso y el Pentágono hagan la designación de cuál va a ser el plan de seguridad para la zona del Caribe, puede representar en recursos nuevos, no solamente en términos de personal, sino también en equipos para la policía y equipos para las agencias que manejan los asuntos de drogas y seguridad en Puerto Rico. También como parte de este esfuerzo y de la medida que estamos aprobando en el día de hoy, le dije que incluimos los 1.9 billones de dólares para específicamente los cupones de alimentos, el programa del PAN. Recordarán que en el pasado habíamos logrado asignaciones adicionales para Puerto Rico, específicamente cuando logramos la asignación durante el año de María, ¿verdad?, de 1.9 billones y de 600 millones de dólares adicionales en aquel momento gracias al senador Marco Rubio que nos ayudó en este proceso en el Senado. Estas medidas, específicamente las que tienen que ver con el PAN para Puerto Rico, permiten que nuestra gente pueda recibir sus cupones de alimentos. Esto es parte del trabajo que hacemos en conjunto con el sector privado, quienes respaldaron todas estas medidas desde el principio y ahora las podemos ver hechas realidad. Específicamente lo que esto significa para nuestros envejecientes, para nuestras mujeres, para nuestros padres, jefes de familia y que tienen niños que muchas veces no reciben esto. Esto también incluyó un lenguaje de 6 millones de dólares para el programa de estudio de asistencia nutricional, cambiar de NAP a SNAP, que es lo que reciben el resto de los estados y por Puerto Rico no serlo, se actualiza el estudio de viabilidad para que podamos entrar al programa de seguridad nacional. Específicamente, 1.969.000.000 para Puerto Rico, un aumento de 4 millones de dólares para las familias puertorriqueñas que hoy reciben los beneficios del PAN. Un gran logro que se suma al que habíamos logrado en el año fiscal anterior. Los 48.5 millones de proyectos para la Guardia Nacional Aérea, el aeropuerto Luis Muñoz Marín se asignan de la siguiente manera.
12.5 millones para instalación de comunicaciones, 36 millones para el hangar de mantenimiento que permitirá a la Guardia Nacional Aérea reparar y mejorar, reemplazar la estructura crítica que fue dañada por el huracán María, 14.35 millones para el programa de entrenamiento innovador de preparación del Departamento de la Defensa, que esto es un programa significativo para Puerto Rico que brinda servicios de salud y construcción a comunidades en la isla. También le mencioné la enmienda que logramos incluir nuestra para el programa de reembolso de costos por transportación, el programa de RTCP para los agricultores y ganaderos de zonas geográficamente desventajadas en Puerto Rico, y este acuerdo también incluye 2 millones de dólares. Nosotros vamos a tener también acceso a un aumento de 3.5 millones en la partida de mejoras para vías públicas bajo el Programa Federal de Carreteras para Puerto Rico o Puerto Rico Highway Program. El proyecto contiene también disposiciones para el tráfico de drogas, incluyendo el lenguaje de la medida que le mencioné hace unos minutos sobre la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas y actualizar la estrategia antinarcótico para la frontera del Caribe. Y Puerto Rico es parte de esa frontera. Aumento en el número de proyectos de nuevo inicio bajo la cuenta de la construcción del Cuerpo de Ingenieros, que ya teníamos 2.5 billones, y lo que mejora grandemente las probabilidades de que proyectos como el Caño Martín Peña pueda ser incluido. Recomendamos también, y están incluidos en lo que aprobamos hoy, $185,000 para la inspección de proyectos completados ya por el Cuerpo de Ingenieros, para proyectos en la isla, proyectos pequeños, $100,000 para inspecciones sobre condiciones de proyectos en la isla, $730,000 para el puerto de San Juan. Además, incorporamos 29.5 millones para el programa de conservación de arrecifes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que también impacta a Puerto Rico, específicamente la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, que maneja mucho de este trabajo. Lideré carta también bipartidista para financiar este programa, ya que los arrecifes de coral son vitales para la economía y el ecosistema marino en Puerto Rico. Proveemos en esta medida fondos adicionales también para que el negociado de análisis económico calcula el Producto Interno Bruto de Puerto Rico, que en el pasado mes de noviembre envié también los esfuerzos para que esto se revise. Todavía queda mucho pendiente que hacer en el Congreso, pero hoy es un día de júbilo, ya que eliminamos la incertidumbre del programa de Medicaid, que se había extendido de septiembre a noviembre, noviembre a diciembre, y ahora lo vamos a tener por 2 años. Otro compromiso cumplido.